pues nada, vamos a seguir entonces con esta serie de exposiciones sobre Primera de Juan. Hay domingos, ¿no? En noviembre cumplimos pues 4 años aquí en la iglesia y es cierto que en algunos domingos he tenido la sensación de estar yo sentado en el banco recibiendo la predicación. Y justo pasó la semana pasada, ¿no? Estábamos hablando, claro, en Primera de Juan hay cosas duras, ¿no? Hay cosas fuertes que dice el pastor contra los gnósticos, los anticristos. Pero cuando Juan ahora está empezando a tratar temas del alma, consolando a la iglesia, yo tenía la sensación el domingo pasado de estar ahí sentado donde Sandra, y es como si el Señor mismo me estuviera ministrando por media predicación. Y yo creo que yo salí aquí tan bendecido, ¿no? ¿Y qué pasa? Como regla general yo voy unos 10 mensajes adelantado en casa. O sea, yo más o menos voy 2 meses, 3 meses adelantado. Así que cuando yo saco un sermón para estudiarlo, el mensaje lo tengo escrito desde hacía, claro, 3 meses. Entonces, de nuevo ha pasado esta semana. He sacado el sermón de los archivos y cómo el Señor me ha ministrado. Así que está siendo muy dulce para mí personalmente, ¿no? Este tiempo de seguridad de la salvación y cómo Dios ministra. Y hoy, concretamente el título, creo que todos los regenerados vais a poder identificaros con el título de mensaje en esta mañana: ¿cómo orar cuando mi conciencia me condena? Sí, en efecto, todos os sentís identificados. ¿Cómo orar cuando mi conciencia me condena? Juan, desde luego, cuando tenía que confrontar a los falsos maestros, era un hombre fogoso, pero cuando se dirigía a las ovejas del prado del Señor, según el Salmo 100 que Paco nos leyó esta mañana, Juan era extremadamente tierno y compasivo. O sea, vemos esto también en Pablo, en Pedro. Cuando hay enemigos, lanzan la voz y se ponen bien duros, ¿no? Pero con el pueblo del Señor son tiernos. Y hoy vamos a ver esta ternura pastoral de Juan, o mejor dicho, la ternura pastoral del Espíritu Santo. Vamos a leer entonces en esta mañana 1 de Juan 3, del 21 al 22, en el contexto, en el marco de la seguridad de la salvación. Versículos 21 al 22, título general: ¿cómo orar cuando mi conciencia me condena? Okay, 1 de Juan 3, del 21 al 22. Dice la palabra: Amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ok, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ok, aquí a finales del capítulo 3 de 1 de Juan, estamos en una sección llamada seguridad de la salvación. Estamos tratando el tema de la seguridad de la salvación y os expliqué la semana pasada brevemente que Juan nombra 3 pruebas de la salvación. ¿Cómo puedo yo saber si soy salvo o no? Pues Juan habla de 3 pruebas. La prueba, doctrinal, la prueba moral y la prueba relacional. ¿Ok? La doctrinal, la moral y la relacional. La prueba doctrinal es fe en el Cristo crucificado, en el Cristo resucitado como el único mediador entre Dios y los hombres. Si tú tienes fe en la justicia de Cristo, no la tuya propia, en Cristo, si has dejado de creerte una buena persona, ¿no? Si crees únicamente en Cristo, es la señal de que has nacido de nuevo. La segunda prueba, la prueba moral. La prueba moral es obedecer los mandamientos de Dios. Ok, no obedeces perfectamente, pero tu alma está inclinada favorablemente hacia la voluntad del Señor. La segunda prueba: si has nacido nuevo, deseas hacer la voluntad de Dios, aunque muchas veces pues fallas y fracasas. Y 3, la prueba relacional, el amor hacia los hermanos. Tú necesitas a los hermanos, amas a los hermanos, te preocupas por los hermanos, estás orando por los hermanos entre semana. 3 pruebas entonces según Juan: la doctrinal, la moral y la relacional. Ahora bien, estas 3 cosas en sí no son la salvación, pero son el fruto de la salvación. Porque una persona regenerada, una persona que ha nacido de nuevo, tendrá fe, tendrá obediencia y tendrá amor. Desde luego, su fe, su obediencia y su amor muchas veces pues distan, ¿no?, de ser perfectos, pero hay fe, hay obediencia y hay amor. Ok, tenemos hoy 2 puntos y son los siguientes. Punto número 1, versículo 21 dice, el título será confianza en Dios. Ok, versículo 21, confianza en Dios. Y número 2, oración a
Dios. ¿Ok? Número 1, confianza en Dios, versículo 21. Y número 2, oración a Dios, versículo 22. Pues empezamos en esta mañana con el versículo 21, confianza en Dios. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Bueno, la semana pasada hablamos sobre esta lucha que tenemos con nuestra conciencia, ¿no? Nuestro corazón muchas veces nos condena. Y esta realidad es propia de una oveja, porque la oveja por naturaleza es un animal manso, humilde, y por eso muchas veces como ovejas nos comemos el coco, ¿cierto? Las cabras no. Las cabras se creen perfectas, magníficas, y como decía Jonathan Edwards en un libro que estaba leyendo a principios de la cuarentena, Jonathan Edwards dice, las ovejas suelen creerse peores de lo que son y las cabras suelen creerse mejores de lo que son. Así que la oveja por naturaleza, al ser un animal manso, al ser humilde, pues muchas veces pelea con su conciencia. Y cuando un cristiano ve que su fe no es fuerte, que su obediencia no es perfecta, que su amor deja mucho que desear, pues desde luego empieza a sufrir con terribles luchas de conciencia. Así que esta señal de una lucha con tu conciencia es una buena señal. Es una señal de que eres una oveja del Señor, de que de verdad te preocupa la salvación, te preocupan las cosas de Dios. Y curiosamente, las personas hoy día dicen, no, si tú crees en la seguridad de la salvación, eres un flipado, un prepotente, un orgulloso, ¿no? Como decían los católicos a los reformadores en la época del siglo XVI, pero en realidad no. Las personas que disfrutan de la seguridad de la salvación son personas profundamente quebrantadas, que han perdido toda su confianza en sí mismas, saben que su fe deja mucho que desear, saben que su obediencia no es perfecta, saben que su amor podría ser mejor, pero aún así han aprendido a depositar toda su confianza únicamente en la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Entonces la persona que se gloria en la seguridad de la salvación es una persona quebrantada, es una persona mansa, es una persona que llora por sus pecados, pero al llorar por sus pecados, al ser una persona quebrantada, ve la gloria de Dios en Cristo y confía únicamente en el Salvador. Así que si tú te topas con una persona por ahí que te dice, pues yo soy un creyente, yo tengo la seguridad de la salvación, y te lo dice con el pecho hinchado, creyéndose, ¿no? El rey de la selva, pues esa persona podría ser una cabra. Porque cuando tú de verdad tienes la seguridad de la salvación, esta realidad produce en ti humildad, quebrantamiento. No te crees más de lo que eres. Entonces tenemos que deshacernos de esta idea de que si tenemos la seguridad de la salvación, somos personas orgullosas, altivas, etc. No es así. La seguridad de la salvación es para los quebrantados que han perdido su fe en sí mismas. Y como regla general, si estudiamos la historia de la iglesia, hay ciertos hombres que desde su conversión en adelante siempre han disfrutado de la plenitud de la salvación. Por ejemplo, estaba hablando con un querido pastor esta semana en el Reino Unido, y estuvimos hablando sobre un hombre llamado Billy Bray. Billy Bray era un gran predicador británico, y este hombre desde el día de su conversión en adelante, como que este hombre vivía en las nubes, ¿no? Tan lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, y es como si nunca hubiese tenido una sola lucha en toda su vida. Pero como regla general, cuando estudiamos la historia de la iglesia, normalmente la seguridad de la salvación llega a las vidas después de una lucha fuerte con nuestras conciencias, una lucha en el día a día. Y luego al disciplinarnos, a predicarnos el evangelio, luego recibimos esta llenura, esta convicción, esta plenitud de parte del Señor. Y si me permitís muy brevemente comentar algo de mi propia experiencia cristiana. Ya sabéis que en el púlpito pues no me gusta, ¿no?, hablar de mí mismo, pero creo que esto va a arrojar luz sobre este tema. Yo antes de disfrutar de la seguridad de la salvación en el Señor, yo vivía totalmente atormentado, ¿no? Me acuerdo como joven acostándome por la noche con esas peleas en mi mente pensando, si yo muriese, ¿no?, teniendo un sueño perverso esta noche,
seguramente iría al infierno, ¿no? Yo luchaba terriblemente como joven con mi mente. Y luego el Señor fue, Romanos 8, 30, 31, que el Padre usó para sacarme del fango, ¿no? A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, en mi experiencia personal, la seguridad de la salvación llegó a mi vida después de una larga pelea contra este temor que me llenaba. Así que hay gente como Billy Bray, que desde el día 1 de su salvación hasta que no estén en la gloria, ahí están llenas esas personas del Señor, felices, contentos, pero la gran mayoría de los cristianos, comunes y corrientes, peleamos con nuestra conciencia, sufrimos entre semana. Juan entonces, como buen pastor, quiere animar a la iglesia, animar a los hermanos a disfrutar de la seguridad de la salvación. Y quisiera empezar entonces con una ilustración hoy que os nombré en 1 de Juan 1:9, en la predicación que os di. Tú puedes sentirte muy desanimado entre semana al ver tu falta de fe, al ver tu falta de obediencia, al ver tu falta de amor. Y es muy bueno que estas faltas, estas carencias te entristezcan, porque es una señal de que el Espíritu Santo mora en ti. Pero querido hermano, para tú ser salvado eternamente, no hace falta que tu fe sea perfecta, tu obediencia sea perfecta, tu amor sea perfecto. Lo que hace falta es la presencia de estos elementos: fe, obediencia y amor. El ejemplo que puse en 1 de Juan 1:9 fue el ejemplo de los músculos. Y no sé si hablé de Ramón o de Gustavo, pero la pregunta sería: Ramón y Gustavo son hombres fuertes, trabajan con sus brazos entre semana. Yo no, mi esfera es la esfera, bueno, del estudio, de la lectura, ¿verdad? Estoy encerrado con mis libros. Ahora bien, ellos tienen los músculos más fuertes que los míos. Claro, así que si después del culto quieren pelear conmigo, yo voy a enviar a Nico en mi lugar. Yo no pienso meterme con ellos, ¿no? Pero tienen los músculos más fuertes que los míos, pero no tienen más músculos que yo. ¿Entendéis? O sea, tenemos la misma cantidad de músculos aquí en los brazos, pero ellos los tienen más fuertes. Entonces, en la salvación, lo que cuenta es la nueva creación, la nueva naturaleza. Y estos frutos dados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Fe, obediencia, amor, están presentes. Ok, estamos en el proceso de la santificación, estamos creciendo, estamos madurando en las cosas del Señor. Y por lo tanto, lo que cuenta es esta nueva naturaleza en nosotros. Así que cuando peleamos entre semana, estas verdades nos dan mucha paz y mucho descanso en el alma. Pues bien, Juan arranca versículo diciendo amados. Amados. Está hablando entonces en el contexto de gente amada por el Señor, porque quiere consolar ahora a la iglesia. No está pensando en los anticristos, en los falsos creyentes, en los manipuladores, está pensando en los creyentes. Y sabe que los hermanos lo están pasando mal. Primeramente por la división de la iglesia. Ciertamente hace poco se habían ido muchos gnósticos, y esto desde luego, la división de iglesia trae consigo mucha tristeza, muchas lágrimas, mucho dolor, muchas noches sin dormirnos, y además de la división tienen sus peleas internas. Y esta es la realidad del pueblo cristiano: luchas externas, luchas internas. Y en este contexto de dificultad, luego Juan les llama amados, dándoles esta consolación. No sois anticristos, sois de Cristo, pertenecéis a la luz, habéis pasado de muerte a vida. Juan quiere infundir esperanza y aliento en los hermanos. Y dice: si nuestro corazón no nos reprende, esto fue la semana pasada, si nuestro corazón nos reprende, versículo 20, sí, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Y aprendimos la semana pasada que esta palabra fue una palabra de gran ánimo para la iglesia. Estamos luchando, peleando contra nuestra conciencia, y pensamos que no somos del Señor. Nuestro corazón puede reprendernos y engañarnos, pero Dios es mayor que nuestro corazón. Y ahí descansamos en el Señor. Y ahora Juan sigue diciendo, versículo 21, nuestro texto de hoy: si nuestro corazón no nos reprende. ¿Esto qué significa? Significa que
nuestro corazón sí puede reprendernos. Tú y yo como cristianos podemos experimentar una reprensión interna de parte de nuestro corazón. Nuestra conciencia puede justificarnos o condenarnos, ¿no? La leche que sabe tan rica puede ponerse agria. Entonces, nosotros como cristianos podemos experimentar esta reprensión interna. Y de nuevo, no es malo que sea así. Es bueno que tú tengas luchas con tu conciencia, porque de esta manera puedes examinar tu vida y ver si hay pecado en ti, ver si hay raíces de iniquidad para luego arrepentirte. Así que, ¿cómo es que se da esta realidad de la lucha con la conciencia en nosotros? Pues hay dos orígenes o dos fuentes. La primera fuente es una causa concreta o causas concretas. Y la segunda fuente es un malestar general que caracteriza toda tu vida, ¿ok? Y voy a hablar rápidamente sobre las diferencias entre una causa concreta de este malestar interno y luego en segundo lugar de este malestar más general, no concreto, no un malestar general. En primer lugar, una causa concreta. Pastor, estoy luchando con mi conciencia. Ok, la primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿estás pecando activamente? ¿Hay un pecado de comisión en tu vida? Una cosa que vuelves a hacer una y otra vez, y al pensar en aquel pecado, incluso ahora mismo te encuentras totalmente asfixiado. Este pecado no te permite orar al Padre. Cada vez que te pones a orar, este pecado se te aparece y no puedes disfrutar de comunión con el Señor. Pues si este es tu caso, como por ejemplo el caso del adulterio de David, lo que tienes que hacer, si la causa es concreta y tú sabes a ciencia cierta que esta reprensión interna se debe a un pecado de comisión, tienes que arrepentirte y decir como dijo David en el Salmo 51, contra ti solo he pecado. No podrás disfrutar de la seguridad de la salvación, del gozo, de la alegría de tu salvación sin pasar por el arrepentimiento. Absolutamente imposible. Y luego David, después de orar, pidiéndole perdón al Señor por un pecado concreto, acaba el Salmo diciendo en versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces el orden no es, oh Señor, estoy desanimado porque tú sabes que estoy robando, que estoy hablando mal de los hermanos, que estoy entregándome al pecado. Señor, dame gozo, dame gozo, dame gozo. No, no, no. El orden bíblico es, Señor, he pecado contra ti, no tengo paz, mi corazón me está condenando. Señor, perdóname. Lo siento mucho. Perdóname según el mérito de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y después de confesar tu pecado, después de arrepentirte, luego le pides a Dios por el gozo de la salvación. Este es el orden. Si estás en pecado y tú sabes exactamente lo que estás haciendo, no puedes decirle a Dios, dame gozo, porque no recibirás el gozo del Espíritu hasta no haberte arrepentido, hasta no haber confesado tus pecados delante del Señor. Y por la gracia de Dios, Él derramará una vez más sobre ti esta seguridad que antes te caracterizaba cuando eras un cristiano feliz, gozoso, contento y animado. Pero luego, hermanos, hay una segunda causa. Hay muchas personas en la cristiandad, en el mundo cristiano, que se quejan de un malestar general en sus almas. No es que puedan identificar un pecado en concreto, pero viven en un estado constante que Martin Lloyd Jones tachó de depresión espiritual. Día tras día, mes tras mes, año tras año, en varios casos, hay gente que vive en un estado constante de bajón espiritual. Si tú les preguntaras si creen en el Señor y si aman al Señor, seguramente te dirán que sí, pero viven desde hace años en un estado completamente apagado. No son cristianos felices, no saben lo que es bailar, ¿no? Como los hermanos de Pakistán, que os envié el viernes por la noche en la calle, alabando a Dios. Este gozo, este tono de alegría ha desaparecido de sus almas. Y muchos llevan meses o años así. Hay cristianos amargados. Hay cristianos que no son felices. Y mira, ¿qué podemos hacer en tal caso? Pues una vez más tenemos que hacer un examen del alma.
En primer lugar, hermanos, podría ser algo puramente fisiológico, porque sabemos todos que en el mundo hay gente más feliz y más alegre que otros, ¿no? Yo salgo ahí a la calle y me encuentro con gente tímida y luego me encuentro con gente extrovertida, ¿no? Y luego también entre los incrédulos, yo me he topado con incrédulos felices, que se están bromeando, diciendo tonterías, riéndose. O sea, en el mundo, según la fisiología, según el aspecto natural del ser humano, hay gente más alegre, más feliz y gente pues más tranquilita. Esto podría ser una causa, depende también de nuestro carácter, ¿no? Pero luego en segundo lugar, al ser creyentes, si nos encontramos por dentro totalmente insatisfechos, desde hace muchísimo tiempo, como muertos espiritualmente, la causa casi siempre será algún pecado de omisión. En la primera causa de la tristeza del alma hay un pecado de comisión. David adulteró. Un hermano comete un pecado una y otra vez, no se arrepiente y desde luego está deprimido. Pero en este segundo punto, la segunda causa es un pecado de omisión. No hacer lo que tendríamos que estar haciendo. Porque yo me imagino que aquí en esta mañana, yo no creo que haya ningún asesino entre nosotros. No creo que haya ningún adúltero. No creo que haya ningún ladrón entre nosotros. Pero podrían haber hermanos que no estáis siendo fieles en cumplir con lo que la palabra exige y demanda de vosotros. Varones, padres, tenéis vuestras casas en orden. Estáis leyendo la Biblia entre semana con vuestras mujeres. Estáis orando con vuestros niños. Un solo ejemplo de lo que podría ser entre nosotros un pecado de omisión. Voy a poner algunos ejemplos bíblicos de esto, apelando, por cierto, a Santiago 4:17, donde dice el hermano: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿es que? También es pecado. Ok, pues no estoy adulterando, no estoy robando nada, sí, pero estás cometiendo un pecado de omisión. Aquí tenéis 3 ejemplos bíblicos. Ejemplo número 1, la parábola del buen samaritano, cuando estaba el hombre ahí medio muerto en el camino entre Jericó y Jerusalén. Y antes de él ser rescatado por aquel samaritano, pasaron por aquel camino 2 personitas. ¿Quiénes eran? Un sacerdote y un fariseo, no. Sí, un levita. No ayudaron al hombre. Ahora, podrían haber dicho: sí, Señor, pero no adulteré, no robé, no blasfemé contra tu nombre. Ok, no pecaron activamente, pero sí pecaron por omisión. Tendrían que haber ayudado a aquel judío pobre ahí en el camino. Ejemplo número 2, el ejemplo de la parábola, Lucas 16, el ejemplo, por cierto, del samaritano está en Lucas 10. Lucas 16, tenemos la parábola del rico y de Lázaro. El rico no se preocupó por Lázaro en ningún momento de su vida. Y luego, estando en el infierno, él vio a Lázaro en la presencia de Abraham. Ok, el rico no pecó abiertamente, no adulteró, no robó, no maldijo el nombre de Dios, pero no ayudó a Lázaro. Pecó por omisión. Y ejemplo número 3, Mateo capítulo 25, cuando Cristo, en el contexto del gran juicio de las naciones, dice, versículo 45, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Jesús está hablando en el contexto de dar de comer a los hambrientos, dar de beber a los sedientos, dar cobijo a los que, no tienen donde quedarse, no tienen ropa. Y Cristo dice en el gran día final que aquellos que no han querido servir a sus hermanos, ayudar a sus hermanos, dar de comer a sus hermanos, aportar para la bendición de sus hermanos, Jesús dice, versículo 46, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, una vez más, el amor hacia los hermanos es una manifestación de la verdadera salvación. Pero puede ser que tú estés aquí en nuestra iglesia hoy y no estás amando a los hermanos. Pasas olímpicamente de la iglesia y no oras por los hermanos en la semana, no te preocupas por los hermanos. Entonces estás viviendo en un constante pecado de omisión. Ok, no eres un adúltero, no eres un asesino. Ok, no estás murmurando contra nadie, pero no estás haciendo el bien que podrías estar haciendo. Y muchas veces estas
omisiones fomentan en nosotros una conciencia apagada. Porque el Espíritu Santo sabe de sobra que no estamos cumpliendo con lo que Dios nos está diciendo en su santa palabra. Por eso necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Las damas, vosotras mujeres, las casadas, sabéis de sobra que la palabra manda que la dama esté sometida a su marido. Pero si tú estás toda la semana machacando a tu marido, ¿no?, llamándole la atención cada 2 por 3, oponiéndote a su rol de liderazgo en la iglesia, es normal que estés apagada como mujer, porque no te estás sometiendo a la revelación de Dios. Quisiera esta mañana libraros, hermanos, de estos pecados de omisión que luego producen bajón espiritual. Nos quitan la alegría, nos quitan el baile que tiene que estar presente en una vida cristiana saludable. Una cosa final que podría aplicarse en nuestra iglesia, el trabajar demasiado. Dios nos ha dado, como rol, hermana, esta mañana, un día de reposo. Sí, la palabra nos dice, 4º mandamiento, 6 días de la semana trabajarás, pero hay un día apartado para la gloria del Señor. Hermano, hermana, si estás trabajando 7 días a la semana, si no te desconectas, estás en pecado. Oh, pero estoy sirviendo al Señor, No, hermano, estás pecando contra Dios. Dios quiere que tú apartes un día para la contemplación de su gloria. Estas cosas comunes y corrientes que se dan en muchas iglesias podrían estar sucediendo aquí y causando un bajón espiritual, porque el Espíritu Santo en nosotros no puede darnos este gozo mientras tú y yo permanezcamos en un pecado de omisión. Yo pues os animo en esta mañana a orar la oración del Salmo 139, versículo 23, que dice: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad. Y si Dios, por medio de esta predicación, o si Dios, por medio de tu examen personal en casa, al acabar el mensaje, Dios te revela algo, pues hermano, arrepiéntete. Y cuando Dios te enseña algo del cual tienes que arrepentirte, da gracias a Dios. Te enseña estas cosas porque te ama, porque quiere librarte de los ídolos de tu alma. Y tienes la promesa de que al arrepentirte, al confesar tu pecado, Hebreos 9:14 dice que la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Pues hermanos, pues en esta mañana que podamos examinarnos a nosotros mismos. Si hay pecados de comisión en tu vida, arrepiéntete. Y si hay pecados de omisión en tu vida, también arrepiéntete. Pero no son tan graves, pastor. Vale, no son tan graves, pero siguen siendo pecados y siguen quitándote la seguridad de la salvación. Dios quiere llevarte hoy al lugar de arrepentimiento, al quebrantamiento delante de Él, para luego sacar tu alma a un lugar espacioso. Como decía Pedro, la metáfora de Pedro, esta amplia y generosa entrada. Él quiere que vivamos así. O en palabras de Juan, no, sed perfeccionados en el amor de Dios. Estas expresiones bíblicas nos hablan de la anchura del alma, la felicidad espiritual que llega a nuestra vida cuando estamos en paz con nuestro Dios. Y al arrepentirte, al confesar tu pecado, al pensar una vez más en la cruz de Cristo, de repente llega el gozo. Y para citar al recién difunto R.C. Sproul, no hay nada mejor que levantarte de las rodillas sabiendo que eres perdonado por Dios. No hay nada mejor que levantarte de las rodillas sabiendo que eres perdonado por Dios. Dios nos lleva al arrepentimiento, nos habla sobre nuestros pecados para llevarnos a las rodillas, confesar todo delante de Él, y ahí en las rodillas encontramos una vez más la gloria de la cruz y nos levantamos felices, benditos, contentos, bienaventurados. Empezamos a sonreír de nuevo, empezamos a saludar a los hermanos con cariño, empezamos a andar gozosamente en la voluntad de Dios, empezamos a poner nuestra vida en orden. Todo nace de este lugar de arrepentimiento, confesión y de quebrantamiento. Querido hermano, que puedas vivir pues sumergido en este río de delicias, el favor del Padre, el deleite
de Dios, el poder de la cruz en tu corazón. Y ahora punto número 2, ligado a lo que hemos dicho en el primer punto. Hemos hablado de confianza en Dios y ahora número 2, oración a Dios. ¿Qué hacemos entonces para orar al Señor cuando tenemos un corazón inquieto, la conciencia intranquila, cuando nuestra alma nos reprende? Vamos a leer versículo 22 ahora. Segundo punto, oración a Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Bien, hemos explicado en primer lugar que para poder acercarnos a Dios, para poder orar correctamente, necesitamos tener paz en el alma. Si nuestra conciencia nos asedia, nos atormenta, no vamos a poder disfrutar de una vida de oración íntima con el Señor. Necesitamos primeramente domesticar nuestra alma para luego poder tener comunión con el Señor. Así que para empezar, antes de orar, primeramente asegúrate de que no estás andando en pecado, que no hay pecados ni de comisión ni de omisión, y luego podemos pasar al punto 2 y ahora buscar al Señor, clamar a nuestro Dios, presentar peticiones delante de Él. Bien, oración. Vamos a orar al Señor. Antes de hablar entonces sobre peticiones, que vamos a ver en el siglo 22, recordad, hermanos, que tenemos que empezar por confesión de pecado, arrepentimiento. Andrew Birch, un fiel misionero británico que se fue de España la semana pasada, después de 34 años, me dijo a mí que la gran carencia que ve en la iglesia contemporánea es la confesión de pecado. Dice que ahora en los cultos de oración la gente no confiesa sus pecados. Solamente piden, ¿verdad? Y algo que yo he visto, incluso en nuestras oraciones recientemente y que me da mucha alegría, es que casi todas las semanas ahora hay hermanos confesando los pecados, también los pecados congregacionales. Esto es una buena señal, porque queremos como iglesia orar cada vez más bíblicamente. Y cuando empezamos a orar bíblicamente, la confesión de pecado empieza a formar parte de nuestra vida de oración congregacional, porque somos pecadores, porque no somos tan buenos como nos creemos, ¿verdad? Las cabras se creen perfectas. Las cabras no van a orar contigo confesando sus pecados, porque las cabras, ya sabes, no puedes enseñarles nada, no puedes corregirles, ellos se creen perfectas, pero las ovejas sí confiesan sus pecados. Así que te animo a ser concreto, a confesar tu pecado delante de Dios, a nombrar cosas. Señor, perdona mi orgullo, perdona mi avaricia, perdona mi pereza, perdona, Señor, mis otras cosas. Señor, tú sabes que, Padre, he despreciado al hermano Nicolás. Señor, tú sabes que he pensado mal de la hermana Encarna. Señor, tú sabes que he tenido cosas en mi corazón en contra de Ramón. O sea, seamos sinceros delante del Señor. No engañemos a nuestro Dios. Hablamos con Dios, confesamos nuestros pecados en el lugar secreto. Y si tu vida de oración no tiene confesión de pecado, es muy posible que seas un humanista. Es muy posible que seas un anticristo. Es muy posible que seas una cabra. Pero la oveja reconoce que es pecadora. Bien, presta atención pues, querido hermano, a tus oraciones. Sé que es difícil hacer esto, sobre todo si eres un hombre, pero si tú estás orando, analiza tus oraciones. Fíjate en lo que le estás diciendo al Señor. Por ejemplo, ahora mismo, piensa en la última vez que has orado al Señor, ¿verdad? Has apartado tiempo para buscar a Dios. ¿Qué es lo que has orado? Solamente has pedido, Señor, haz esto, Señor, haz lo otro, Señor, bendice a mi familia, Señor, bendice mi trabajo, etcétera, etcétera. O hay confesión de pecado también en tu vida de oración. Esto tiene que formar parte de una vida de oración cristiana. Y bíblicamente hablando, hay 3 componentes en una oración correcta. Bueno, algunos dirán hay 4, pero yo creo que los primeros 2 son, bueno, la misma cosa. Componente número 1, alabanza a Dios. Alabanza a Dios. Empezamos oración dando gloria al Señor. Grande eres. Eres poderoso, Señor. Nos has creado, nos has redimido. Eres digno, Señor, de gloria por los siglos de los siglos. Después de alabar al Señor, algunos dirán, entre alabanza y gratitud hay una diferencia. Yo considero que son la misma cosa. Alabamos a Dios a través de la gratitud, pero bueno, algunos dirán no. Alabanza es una cosa, gratitud es otra. Ok, podemos discrepar. Componente número 2,
confesión de pecado, lo que venimos estudiando, Señor, lo siento por lo que he dicho a Doris, Señor, perdóname por cómo he pensado de Raquel y de Rosa, Señor, ten misericordia de mí, no, confesamos nuestro pecado delante de Dios, y luego, tercer lugar, peticiones, luego petición, pero el pagano siempre empieza y acaba con la petición, pero el verdadero hijo de Dios alaba a su Padre, confiesa sus pecados y luego presenta sus peticiones delante del Señor. Así que, hermano, analiza tus oraciones. El jueves que viene, analiza las oraciones de nuestra iglesia local. ¿Son oraciones egocéntricas, yo, o son oraciones que están exaltando al Señor, alabando a nuestro Dios, y oraciones que incorporan la confesión de pecado? Bien, hablando entonces de este tercer componente de petición, el versículo 22 dice: cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Ok, este versículo se puede malinterpretar, lo voy a leer de nuevo, ¿no? Cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Ok, hay que leer este versículo con ciertos matices. Por ejemplo, 1 de Juan capítulo 5, os voy a predicar un mensaje, capítulo 5, versículo 14, que dice: esta es la confianza que tenemos en Dios, si pedimos alguna cosa conforme a Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, para yo interpretar correctamente 1 de Juan 3:22, cualquiera cosa que pidiéramos, tengo que interpretar este versículo contra el telón de fondo de 1 de Juan 5:14 al 15. ¿Por qué digo esto? Bueno, pongo una sola ilustración. Yo conocí una muchacha que estaba enfadada, una mujer rabiosa, Ella estaba enfadada con Dios porque Él llevaba años sin contestar una petición suya. Ella quería ojos azules. Oraba por ojos azules, ayunaba por ojos azules, y cuando yo me topé con ella, recién convertido ella tenía amargura en el alma contra el Todopoderoso porque Él no le había concedido ojos azules. Egoísta, una mujer egocéntrica. Mira, hermanos, pensad en viernes por la noche. Os envié por el grupo de la iglesia un grupo de hermanos en Pakistán, el quinto país más peligroso en el planeta para los cristianos. ¿Tú piensas, hermano, que cuando estos hermanos se ponen a orar, están ahí: oh Señor, danos ojos azules, Señor, danos piel blanca, Señor, haznos británicos? Desde luego que no. Están pensando en la gloria de Dios, oran por las cosas del Señor, pero este tipo de oración: oh Señor, Dios no me ha dado ojos azules, por lo tanto estoy enfadada con Él. Este tipo de cristianismo solo existe en países acomodados, donde la fe no cuesta nada, donde no tienes que sacrificar nada para ser un cristiano. Pero te aseguro, hermanos, que en los países perseguidos nadie está orando por ojos azules. Están orando para que se cumpla la voluntad de Dios. 1 de Juan, versículo 5. Así que, cuando leemos este texto, cualquiera cosa que pidiéramos, entendemos que cualquiera cosa corresponde con las cosas que estén de acuerdo con la santa voluntad de nuestro Señor. Hay gente que abusa de este versículo. Hermana, ¿quieres un esposo? Cualquiera cosa que pidieras con fe. Es un abuso del texto bíblico. Oramos de acuerdo a la santa voluntad del Señor. De otro modo, convertimos a nuestro Dios en el genio de la lámpara. ¿Habéis visto la peli esa Aladín, no? Que salió en los 90. Dios es un genio que manipulamos según nuestros antojos. Y hay otros versículos que son muy mal interpretados en este sentido. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Otro que también he visto muchos sermones abusando de este versículo, Mateo 21:22: todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. O sea, a primera vista,
con ojos carnales, yo podría leer estos versículos a través del filtro de yo quiero ojos azules. Pero cuando entiendo que las peticiones han de ser peticiones teocéntricas, bibliocéntricas, cristocéntricas, pues nuestras oraciones cobran otra dimensión. Y quisiera ahora leer 4 versículos de Cristo, estamos ahora con Juan, pero donde Cristo también especifica que tenemos que orar según su voluntad. 4 versículos. Primero, Juan 14:13 dice: todo lo que pidiereis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Expresión importante, en mi nombre. Volveré a comentar eso en un momento. 2, Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Tenéis que permanecer en mí, porque claro, si permanecéis en Cristo, vais a pedir las cosas de acuerdo al corazón de Cristo. Texto número 3, Juan 15:16, el versículo de mi día de bautismo. Yo os elegí a vosotros, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahí está de nuevo, en mi nombre, en mi nombre. 4, Juan 16:23. Todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Bien, en los 4 textos que acabo de citaros, Cristo habla de manera concreta en cuanto a nuestras peticiones. 3 de los versículos han dicho que tenemos que orar en su nombre, y el otro texto ha dicho que tenemos que pedir si estamos permaneciendo en Él. Estas verdades nos ayudan a interpretar otras expresiones tales como buscad y hallaréis. ¿Qué aprendemos pues de estos 4 textos citados? Para tú orar en el nombre de Cristo, es como si tú estuvieras orando en el lugar del Salvador. Como si el Salvador, para que nos entendamos, se encarnase en ti durante 5 minutos y ahora Cristo va a orar a través de ti. ¿Qué es lo que Cristo oraría en aquel momento si Él se encarnara en ti? Esta es la idea. Entonces, hermanos, ya de entrada podemos descartar oraciones por ojos azules. Amor, me equivoco. ¿Alguien aquí piensa que nuestro crucificado, amado, glorioso Salvador estuvo en esta tierra preocupado por el color de sus ojos? ¿Tú piensas que de verdad Cristo estaba preocupado por estas cosas tan banales, cosas egocéntricas? Él vivía para la gloria de su Padre. Y cuando estudiamos la vida de oración de Cristo, ¿no? Decía: Padre, glorifica tu nombre. Juan 12, versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Se echa tu santa voluntad. Entonces, hermano, pregúntate hoy, antes de orar al Señor, si Cristo ahora estuviera en mí, encarnado físicamente, ¿qué oraría? Porque si tú empiezas a pensar así, yo te digo que hay muchas cosas que van a desaparecer de tu vida de oración. Y hubo una cosa que se dijo, ¿no? La hermana oró en el culto del jueves y dije amén, ¿no? La hermana dijo en repetidas ocasiones: Señor, quita las niñerías de la iglesia. Quita las niñerías de la iglesia. Hermanos, yo de verdad, yo estudio lo que pasa en Pakistán, yo estudio lo que pasa en Sudán, en Somalia, en Irak, Irán, en Corea del Norte. Y luego me entero de todas las tonterías que se están dando en la iglesia occidental. Yo de verdad, por favor, hermanos, necesitamos crecer, necesitamos ser maduros, necesitamos orar como Cristo y dejar atrás todas estas niñerías, ¿no? Y gente que ya ni siquiera quiere congregarse porque fulano no me saluda y me ha mirado mal. Hermanos, por favor, ponte en el lugar de Jesucristo, ponte en el lugar de la iglesia perseguida. Deja de ser un niño. Deja de ser un egocéntrico. Yo. Piensa en la gloria del Padre. Piensa en la extensión de las estacas del reinado de Jesucristo. Dios nos dé una iglesia verdaderamente espiritual, fuerte en el Espíritu Santo,
líbranos, oh Señor, de estas malditas niñerías que nos están plagando hoy. Y cito también otro texto que sirve como confirmación de todo lo que vengo diciendo. Salmo 37:4, otro texto muy abusado, dice: deleítate a sí mismo en el Señor y ya, ahí está. Él concederá las peticiones de tu corazón si te deleitas en Él. Pero claro, ¿qué pasa? Cuando tú te deleitas en Dios, y Dios es tu gozo, tu cántico, tu todo en todo, tus peticiones van a glorificar a Dios. No vas a, ay Señor, por favor, dame ojos azules. Vas a pensar en el Evangelio, en la gloria del Señor, en la fortaleza de la iglesia. ¿Entendéis? Una persona que se deleita en el Señor ora de una forma teocéntrica y no egocéntrica. Dios nos dé una vida de oración bíblica. Y si Dios ve en tu vida de oración que estás clamando por el avance del Evangelio, la gloria de Cristo, ¿cómo no va a contestarte el Señor? ¿Cómo no va a responderte? Porque Él se deleita en semejantes peticiones. Por lo tanto, oremos bíblicamente. Y cuando estamos bien en el Señor, deleitándonos en Él, la oración no sale de forma espontánea. No podemos parar de orar. Pero cuando nuestro corazón nos reprende, estamos año tras año en bajón, no estamos haciendo todo el bien que podemos estar haciendo, con razón no tenemos ganas de orar. Por eso, un pastor, antes de morir en el 2019, B.H. Clendenin me dijo, Will, me dice, muy pocas iglesias alcanzan más de un 10% de la membresía en sus reuniones de oración. Muy pocas iglesias alcanzan más de un 10% de su membresía en la oración. Ahora entendemos, hay hermanos que trabajan, eso lo entendemos que hay otras necesidades, pero también entendemos que hay hermanos que podrían estar orando, clamando con la iglesia, y donde la iglesia en Sudán ora 7 días a la semana, se reúnen todos los días para orar. Aquí en Europa, hermanos, un día a la semana, un día al mes, nos cuesta la misma vida. Tenemos que volver al Señor, tenemos que arrepentirnos, tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios encienda nuestra vida de oración, que podamos vivir libres de esta reprensión continua del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y bien, acabo con la última cláusula. Bueno, las últimas dos que dicen lo mismo. Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. He explicado que cualquier cosa hay que interpretar esta frase dentro del marco bíblico, las frases de Jesús y luego 1 de Juan 5. Y acabamos con las dos cláusulas finales. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea, es como si estuviera diciendo lo mismo que el Salmo 37:4. Si tú obedeces a Dios, si tú haces lo que es agradable delante de Él, o sea, te estás deleitando en el Señor, pues desde luego puedes pedirle a Dios cualquier cosa y te la va a dar, porque tú estás deleitándote en Él. O sea, es como si Juan aquí estuviera redactando su propia versión del Salmo 37, versículo 4, pero claro, con otras palabras. Bien, si tú entonces obedeces a Dios, si guardas sus mandamientos, eres una persona bajo el control del Espíritu Santo. Por lo tanto, tus oraciones van a glorificar a Dios y el Señor se va a recrear, en tu vida de oración. Así que es innegable que ningún cristiano guarde los mandamientos de Dios perfectamente. No quisiera que nadie aquí se sintiera desanimado. Ya hemos explicado la semana pasada que nuestra obediencia deja mucho que desear muchas veces, pero nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, confiamos en Cristo. Pero Martin Lloyd-Jones aquí explica algo que a mí me ha ayudado mucho. Dice, guardar los mandamientos significa, siempre me preocupa vivir la vida cristiana tan plenamente como pueda, y que mi gran objetivo es ser agradable a sus ojos. Repito, guardar los mandamientos significa que siempre me preocupa vivir la vida cristiana tan plenamente como pueda, y que mi gran objetivo es ser agradable a sus ojos. La belleza de esta frase es que Lloyd-Jones ubica la raíz de guardar los mandamientos en el deseo. En el deseo. Porque claro, en la práctica, ¿quién no fracasa? ¿Quién no? El justo caerá 7 veces al día.
pero lo ubica la raíz de guardar los mandamientos en el corazón. Y ya que tú, al ser regenerado, quieres ser agradable a Dios, quieres glorificar a tu Padre, por eso te duele tanto cuando pecas. Porque realmente quieres guardar los mandamientos. Eres un hijo de Dios. Así que ten ánimo cuando tu conciencia te machaca. Porque te está revelando el Espíritu que en ti hay una naturaleza renovada. Y aquí cito un texto. Salmo 66, 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Entonces nosotros, al estar convencidos del pecado, tenemos el deseo de agradar a Dios, pecamos, caemos, pero confesamos el pecado. Confiamos en Cristo y luego, siendo perdonados una vez más, presentamos nuestras peticiones delante del Señor. Amados, pues, a orar, a interceder, a clamar al Señor. ¿Y qué puedes tú ahora orar? A modo práctico, ¿no? Hoy mismo, empezando esta tarde, cuando te pongas a orar. Pastor, ¿qué puedo orar después de todo lo que has dicho? Bueno, podrías coger la primera epístola de Juan y el versículo 1 en adelante, convirtiendo el libro en una larga lista de peticiones centradas en la gloria de Dios. Yo aquí he redactado una pequeña lista de todo lo que hemos visto en estas predicaciones hasta el día de hoy. Tiene 7 u 8 puntos. 1. Puedes orar para que muchos conozcan al Dios hombre Jesucristo. Versículos 1 al 4, ¿no? Cristo 100% Dios, Cristo 100% hombre. O sea, conviertes la palabra en tu libro de oración privada. 2. Ora para que el pueblo del Señor rebose en gozo. El propósito de la carta, dice Juan, en versículo 3 o versículo 4. Luego puedes orar para que Dios guarde su iglesia de los gnósticos, de los anticristos, de los lobos, de los falsos hermanos, del veneno del abismo. Ora. 4. Puedes orar para que Cristo, nuestro abogado justo y nuestra propiciación, que Él sea anunciado en todas las naciones de la tierra, hasta los confines de la tierra. 5. Puedes orar para que el Espíritu Santo nos lleve a gozarnos en los mandamientos del Señor. 6. Puedes orar para que en nuestra iglesia aprendamos a amarnos unos a otros con amor fraternal no fingido, nacido del Espíritu Santo. 7. Ora para que Dios nos aleje del amor al mundo. 8. Ora para que vivamos a la luz de la segunda venida, la venida del gran capitán de nuestra salvación, Jesucristo. Y 9. Ora para que Dios nos dé la plenitud de la salvación en nuestra amada iglesia. Lo que acabo de hacer, hermanos, es leer desde 1 de Juan 1:1 y todo el texto hasta el 3:22, convertir la doctrina de esta carta en peticiones de oración. Hermano, cuando tú no sabes qué orar, y muchas veces aquí los jueves con vosotros lo hago, cuando en algunos momentos, cuando mi mente empieza a divagar, o no estoy concentrándome bien, claro, todos peleamos con esto. Bueno, a lo mejor yo soy el único, ¿no? Pero cuando estamos orando, ¿no es cierto que nuestra mente empieza a decirnos: ¡oh, qué bueno el vídeo de YouTube que viste ayer!, ¿no? ¡oh, qué interesante! A ver qué va a poner mi esposa para cenar esta noche. Y tienes que disciplinarte, ¿no? Entonces lo que hago en la oración muchas veces, me habréis visto, cojo los salmos, cojo una profecía de Isaías, cojo a lo mejor el texto del domingo y voy orando en base a la palabra. Así que no tenemos excusas. Pastor, yo no sé qué orar. Hermano, no sabes qué orar. Tienes 66 libros que puedes convertir en una oración de 24 años, hermano, 24 siglos, si así lo desearás. Que Dios pues nos dé una vida rica, enriquecida de oración como iglesia, y que nuestras oraciones sean cada vez más bíblicas para la gloria del Señor. Así que os animo hoy a emprender una vez más esa aventura de oración, buscando al Señor, apaciguando la guerra del alma, confiando en Cristo por medio del arrepentimiento y de la confesión. Pero también tengo que acabar con una mala noticia. El salmo que leí hace un rato, Salmo 66, 18, dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Dios detesta las oraciones de los impíos, dice la palabra del Señor.
Dios no oye su clamor, su súplica. Pero ¿qué pasa? Fuera de Cristo, todos los paganos están orando según sus caprichos. No, yo quiero una promoción, yo quiero sacar un 10 en mis exámenes. Y están orando a un Dios totalmente pagano que sirve sus propios intereses. Dios odia, Dios detesta las oraciones de los impíos, dice la palabra. La única forma de tener acceso a Dios a través de la oración se llama Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único salvador. Y Dios empezará a deleitarse en tus oraciones cuando tú te presentes delante de Dios en el nombre de Cristo, según la virtud de Cristo, de acuerdo al mérito de Cristo. Porque cuando Dios oye el nombre de Cristo, es como el café recién preparado, es como el pan recién sacado del horno, es como el césped, wow, recién cortado, es como el diésel recién echado en el coche, olor agradable, ¿verdad, hermano? Bueno, a mí me gusta el diésel. Olor agradable al Señor. Si quieres tener acceso al trono de Dios y quieres tener una vida de oración con el Señor, tienes que pasar por el filtro de Jesucristo. Estas oraciones: Señor, dame más dinero, Señor, dame una promoción, Señor, permite que mi maestro apruebe mis exámenes, son abominación delante de Dios, porque son oraciones carnales, egocéntricas, son oraciones de Señor, dame ojos azules. La única oración aceptable al Padre es la oración en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, hoy, incrédulos, acercaos a Cristo por medio de la fe, y como cantamos en este hermoso himno, el segundo de hoy, en la sangre de Cristo, en la cruz de Jesús, hay acceso a la mismísima presencia de Dios. Clamad hoy al Señor y sabed a ciencia cierta que en el Cristo crucificado, en el Cristo resucitado, hay comunión con el Señor Dios Todopoderoso. Aleluya, gloria al Señor. Leamos nuestros versículos antes de concluir. Versículos 21 y 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hoy hemos desarrollado 2 puntos. 1, la confianza en Dios. 2, la oración a Dios. 1, confianza en Dios. Expliqué que todos los cristianos tenemos luchas con nuestras conciencias. Todos luchamos, pero lo bueno de semejantes luchas es que nos llevan a los pies de la cruz, a contemplar la sangre de Cristo, a confiar únicamente en Él. La sangre nos limpia de todo pecado. Así que, hermano, en tu vida, si hay pecados de comisión, arrepiéntete. Y si hay pecados de omisión desde hace meses o años, arrepiéntete también, y luego recibirás el río del gozo del Espíritu de Dios una vez más en tu vida. En segundo lugar, oración a Dios. Arrancamos enseñando que hay 3 componentes en la oración. Bueno, algunos dirán 4. Alabanza a Dios, algunos dirán gratitud a Dios también es un componente. 2, confesión a Dios. Y número 3, petición. La diferencia entre la oración cristiana y la pagana es que la pagana es solamente oración de petición, petición, petición. Y he procurado también enseñaros que tenemos que interpretar la frase: cualquier cosa que pidiéramos, hay que interpretar esta frase a la luz de los textos de Cristo que os he citado, y también el pasaje de 1 de Juan 5, 14 al 15. Cuando oramos según la voluntad de Dios, los deseos de Dios, pues luego recibimos las cosas que pedimos de Él. Así que todos, hermanos, podáis cultivar, desarrollar una vida fructuosa y feliz de oración. Y para nosotros como iglesia, que la oración no sea un aburrimiento, ¿no? Cuando estamos mal espiritualmente, la oración nos aburre. Que la oración sea algo fogoso, algo precioso, un tesoro para nuestra alma. Oremos hoy, pues, que Dios avive nuestras oraciones personales y nuestra oración congregacional para la gloria de su nombre.
Amén y amén. Oremos a nuestro Dios en esta mañana.